Hola, en un video anterior me ocupaba del tema de la educación y de las recientes marchas, manifestaciones, protestas, paros de parte de las universidades públicas de Colombia, apoyadas por buena parte, mayoritariamente, de las universidades privadas en todo el país. Hoy quisiera hablar un poco sobre la educación en sí misma, no solamente como derecho fundamental, que en Colombia, desde mi punto de vista, es un derecho que no se garantiza en términos prácticos por parte del Estado para una buena parte de la población joven colombiana que quieren acceder a ese servicio público que además es un derecho fundamental. Yo pienso que la educación debe tener unos componentes fundamentales. Es un tema estratégico para el desarrollo, para el progreso, para la democracia de una nación, de un país, de una sociedad, de un Estado. La educación tiene como finalidad el conocimiento. Ese es el objetivo. Generar conocimiento, transmitir conocimiento, transferir conocimiento, desarrollar conocimiento, crear nuevo conocimiento, empujar la frontera, el horizonte del conocimiento disponible. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la educación es un tema profundo, es un sistema dinámico, complejo, con diferentes etapas, que está en permanente, en perenne, inmanente y sempiterno desarrollo, movimiento, como todo, en conjunto, a nivel universal. Los elementos para mí fundamentales para el conocimiento, para generar una educación positiva, progresista, de avanzada, de punta, que a su vez genere riqueza en un país. Primero, el razonamiento crítico, el raciocinio crítico. Entonces, el conocimiento no puede ser simplemente imposición de conocimiento anterior, repetición, copia de lo ya conocido. No puede ser simplemente dictat, el dictado del conocimiento que posee el maestro, el docente, el discente, quien lo reproduciría. No, debe ser sí, una transferencia, pero crítica. Debe ser un traspaso, un traslado, una socialización del conocimiento adquirido, conocido, que a su vez debe entenderse como transitorio en construcción permanente. El docente se presenta ante el discente, ante el estudiante, como una guía, como un medio para acceder al conocimiento y para generarle a ese estudiante una dinámica propia de averiguación, de inquietud, de raciocinio, de razonamiento. Todo eso basado en el concepto de lo crítico, de la crítica constructiva o de la crítica destructiva, no importa, de la crítica. Algún filósofo en el siglo XIX escribía un texto llamado Crítica de la crítica crítica, recordemos, y algún filósofo economista del siglo XX hablaba sobre la crítica a todo lo existente desde el punto de vista de la construcción sobre la destrucción o la destrucción creativa. Entonces, opino yo que el conocimiento debe ser crítico permanentemente. Ciertamente que hay que interiorizar, hay que memorizar aspectos básicos. Por ejemplo, las tablas de multiplicar, eso hay que memorizarlo. Por ejemplo, las capitales de los países del mundo.
Eso no tiene discusión. Pero el conocimiento es permanentemente cambiante. Por tanto, hay que dar la opción al estudiante de opinar, de tener criterio propio. Es la única forma de generar pensamiento. Segundo, las preguntas. Pienso yo que los docentes debemos plantear la necesidad de que los estudiantes aprendan a preguntar, no solamente a repetir. Preguntar permanentemente. ¿Qué implica preguntar? En principio, leer, conocer lo básico, para, con base en lo que yo he leído y que he entendido o no he entendido, o en algún grado entendí o no entendí, poder presentar inquietudes, poder plantear preguntas, poder formular problemas alrededor de lo que se está discutiendo, de lo que se está intentando entender. Tercero, la discusión. La discusión es fundamental, la socialización, el planteamiento de ideas nuevas, la discusión con otras personas, con todo el respeto por las ideas ajenas, por la consideración de los demás, buscando argumentar, interpretar y escuchar a los demás. Es un tema muy complicado, es un problema complejo, porque la mayoría de la gente no escucha, no quiere escuchar a los demás, básicamente por ignorancia. Yo pienso que mientras más ignorante una persona, menos escucha a los demás, más pretende saber, más quiere hablar, más quiere opinar, más quiere describir sus ideas, sus pensamientos, pero especialmente sus experiencias personales, porque quien no escucha no puede avanzar, no puede entender a los demás, no puede aprender de los demás, no puede entender que hay diferencias de opiniones, de conceptos, de categorías, de interpretaciones, de argumentaciones. Y además no aprende a ser tolerante ni respetuoso con los demás. Esas son tres ideas, tres momentos que yo quiero plantear en términos de la educación de calidad. Debe ser crítica, no debe ser repetitiva, no debe ser contemplativa, debe ser basada en el cuestionamiento, en la crítica permanente, en las preguntas y a la vez en el diálogo, en la controversia, en la socialización, en que entendamos que todo es un complejo tan grande que una sola persona no es capaz de concebirlo en su integralidad. El universo es demasiado grande, cada persona es muy pequeña en términos de comprensión y de conocimiento. Voy a relatar rápidamente, a manera de anécdota, cómo estudié mi pregrado y el año previo, preuniversitario, y posteriormente los años de doctorado en la Universidad de Leipzig, donde tuve el honor y el placer de estudiar mi carrera. Y esos años, allá entonces, primero, el año previo de idioma intensivo, lunes a sábado, todos los días de 7 de la mañana a 1 de la tarde, clases con 2 profesores, normalmente un hombre y una mujer, alemanes, quienes hablaban normalmente cada uno 3, 4 idiomas, normal, lo mínimo, de los cuales obviamente estaba el alemán. Un grupo de estudiantes que normalmente recuerdo no superaba 15, 16, en un número suficiente, era el promedio. Una fila únicamente de estudiantes, es decir, estábamos sentados todos directamente frente a los 2 profesores que estaban frente a nosotros. Cada estudiante venía o procedía de un país cuya lengua era distinta a los estudiantes compañeros sentados a su lado, de tal manera que todo se daba en alemán, solamente se hablaba en alemán.
se hacían pausas cada 45 minutos, de 10-15 minutos de descanso. Todos los días había dictado, todos los días había parcial, evaluaciones, pruebas, calificaciones. Solamente se hablaba en alemán, repito. De tal manera que si yo hablaba inglés, o el otro francés, el otro chino, mandarín, el otro italiano, el otro portugués, y cualquiera de las lenguas posibles, había personas de 110 países del mundo. En ese momento, recuerdo yo, 1976, que comencé el instituto Herder, tendría que la pregunta o la formulación que realizara o que tuviera o quisiera hacer, la intervención que quisiera hacer, lo tenía que hacer en alemán. Obviamente que para lograr llegar a clase había que estudiar toda la tarde o buena parte de la noche, memorizar conceptos, artículos, sustantivos, adjetivos, conjugación de verbos, en forma progresiva. Cada día había que avanzar más y más en el glosario, más vocabulario, y finalmente a los 3 meses podía uno decir que medianamente hablaba el idioma. Esto duró un año. Asimismo se hacían las clases de, por ejemplo en mi caso, matemáticas, clases de historia universal, de filosofía y de economía. Después de este año intensivo, quienes lográbamos superar el curso del Herder Institute, al ingresar a la universidad, en mi caso de Leipzig, para hacer los 5 años de pregrado, encontrábamos un sistema totalmente distinto, desconocido en Colombia, por lo menos en esa época. Y era que los grupos máximo tenían 25 estudiantes. Todos eran alemanes, excepto 1 o 2. En mi caso, éramos 2. Una niña de Madagascar, que más o menos al mes, 2 meses de empezar el semestre, viajó a su país de origen y no regresó, de tal manera que quedé yo como el único extranjero de mi grupo, y el grupo paralelo, que tenía una situación similar, donde había una persona chilena y una persona de Yemen, Abdullah Yermail, recuerdo su nombre claramente, un buen amigo. Es decir, éramos la minoría ínfima. De esos 24 estudiantes que éramos en mi curso, yo el único extranjero, obviamente que había hombres, mujeres, íbamos semanalmente por cada una de las asignaturas a una conferencia que era dictada por un profesor, es decir, un doctor que tenía el título de profesor, que es lo máximo académicamente hablando, y que se limitaba a dictar una conferencia ante 200, 500 estudiantes en un auditorio de diferentes asignaturas, de diferentes carreras, facultades. Podía haber de medicina, de ingeniería, de ciencias básicas, de economía, de derecho, de periodismo. Se limitaba a dictar su cátedra y posteriormente cada grupo, por ejemplo el mío de economía política, se reunía con un doctor, obviamente con el título de doctorado. Era lo básico, era el nivel básico de un profesor, de un docente universitario en Alemania, y este dirigía el llamado seminario. Era un seminario en el cual cada uno de los estudiantes participaba y era voluntario. Entonces el doctor, el guía del seminario, el profesor, preguntaba quién quería intervenir. El que quisiera intervenir, que en principio éramos todos en orden. Nuevamente todo el mundo levantaba la mano, había que hacer la cola, la fila, voluntariamente. Cada persona había tomado nota, había escuchado atentamente al profesor en la conferencia, había tomado nota de las referencias bibliográficas, de los conceptos, de las categorías, de los problemas, de las preguntas, y a continuación, y esto repito, en cada una de las asignaturas del semestre, se desplazaba el estudiante a la biblioteca o a su apartamento,
su residencia, donde tenía los libros respectivos necesarios para profundizar, para leer sobre el tema tratado, tomar notas, hacer resúmenes y estar dispuesto con altura, con calidad, a intervenir frente al resto de los compañeros y al doctor en relación con el tema que se había tratado. Eso se llama el seminario alemán. Yo tuve la suerte de 5 años continuos más el año previo universitario de trabajar académicamente con ese método, con ese sistema, con esa metodología. Adicionalmente, aquí también teníamos los economistas, estudiantes de economía, la obligatoriedad de estudiar no solamente las materias, asignaturas propias de la economía y de las matemáticas y de la estadística, sino también de filosofía, historia, sociología, ciencia política y relaciones internacionales, lo cual pues permitía tener una visión general, global, universal, histórica y basada en los conceptos filosóficos y también de la lógica, que era una materia muy importante para todos los estudiantes en cada una de las asignaturas, en cada una de las carreras, en cada uno de los programas, en cada una de las facultades, de tal modo que la formación fuera integral, fuera humanística, fuera orientada a la investigación, al conocimiento profundo y al desarrollo crítico de las ideas. Es lo que yo intento transmitir en mis clases, en mis cátedras, lo que es muy complicado en Colombia porque no encuentro generalmente respuesta. ¿Por qué? Porque los estudiantes no tienen la preparación, la formación previa. Esto se debe hacer a partir de prekinder, de la educación básica en los primeros grados, de tal manera que se le enseñe al estudiante, al muchacho, al joven, al niño, a proponer, a interpretar, a argumentar, a discutir, a convencer con argumentos y a aceptar argumentos contrarios que no conocía o que conocía pero no había analizado cuando sea el caso. Dejo estos pequeños elementos, estas propuestas, estas reflexiones que me parecen muy importantes para la formación académica de las personas, independientemente que sea a nivel superior. Repito, esto debe ser desde el principio, desde que el niño pequeñito de 4 o 5 años empieza a asistir al prekinder, y con mayor razón en la medida que va avanzando en el tiempo, de tal forma que cuando llegue a ser universitario sea una persona con aptitudes y actitudes que lo conduzcan fácilmente, con placer, con amor, por las vías, por el camino del conocimiento, de la inteligencia, del desarrollo humano. Muchas gracias a todos por su atención.